¿Y si te dijera que las sanciones europeas contra Rusia están fortaleciendo al enemigo? Parece una paradoja, pero es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en los mares del mundo. La Unión Europea ha lanzado una auténtica caza contra la llamada flota fantasma rusa. Más de 120 petroleros han sido sancionados solo en los últimos 3 meses. Parece una ofensiva implacable. Listas negras, restricciones a puertos, vigilancia satelital, exclusión de la banca y los seguros occidentales. Los barcos rusos que ayer todavía descargaban tranquilamente en puertos asiáticos, hoy se encuentran completamente vetados de la infraestructura europea. Pero aquí viene la sorpresa. A pesar de la estrategia de máxima presión, el comercio ruso de petróleo apenas ha caído un 8% en comparación con los niveles previos a la guerra. 8%. Después de años de sanciones, techos al precio del crudo y la presión global sobre aseguradoras y proveedores. ¿Por qué la jugada europea parece no funcionar? Porque hay dos claves ocultas que pueden cambiar por completo nuestra visión del conflicto. Europa cree estar cortando las alas a Moscú, pero lo que en realidad está haciendo es empujar a Rusia a crear su propia red logística, menos vulnerable y más capaz de sobrevivir fuera del sistema occidental. Y mientras tanto, Europa arriesga su propia estabilidad energética y económica, y hasta la seguridad de infraestructuras críticas como los cables submarinos, de los que depende literalmente todo nuestro mundo digital y financiero. ¿Estamos preparados para las consecuencias de esta apuesta? Para entender el alcance real de esta paradoja, veamos cómo funciona en detalle la caza europea y qué mecanismos la hacen tan controvertida. La sofisticada persecución europea. ¿Un gigante con pies de barro? Desde 2023, la Unión Europea desplegó un sistema de monitoreo marítimo que sobre el papel parece imbatible. Satélites, inteligencia artificial, cooperación entre agencias y, sobre todo, un cerco jurídico que restringe el acceso de petroleros rusos a puertos, financiación, seguros, mantenimiento e incluso tripulaciones internacionales. Si un barco ruso apaga su sistema de identificación AIS, suena la alarma. Posible infracción, investigación inmediata, sanciones. El objetivo es claro: asfixiar económicamente la flota rusa y reducir drásticamente las exportaciones de petróleo que sostienen la economía de Moscú. Pero la realidad es mucho más compleja que la teoría. Porque después de 2 años, 3 paquetes de sanciones, techos de precio y presión global sobre aseguradoras, el resultado sorprende incluso a los propios analistas europeos. El gran golpe al bolsillo ruso. Apenas una caída del 8% en el volumen exportado por vía marítima, según datos de la consultora Kpler. Y aquí surge la primera gran pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que un aparato tan sofisticado obtenga resultados tan modestos? La respuesta está en la naturaleza camaleónica de la llamada flota fantasma. No se trata de una entidad fija y fácil de rastrear, sino de una red viva que se adapta constantemente. Los barcos cambian de nombre cada 3 o 4 meses, navegan bajo banderas de conveniencia, Islas Marshall, Comoras, Cook, y están registrados en jurisdicciones donde la transparencia es un lujo, no una exigencia. A esto se suma que las tripulaciones se reclutan en países como India, Sri Lanka o Myanmar, sin vínculos formales con Rusia ni razones legales para rechazar el trabajo. El financiamiento y el aseguramiento de estos petroleros tampoco pasan por Londres o Frankfurt. Provienen de bancos y compañías en Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, lugares que no han adoptado las sanciones occidentales. Lo irónico es que muchas de estas aseguradoras, aunque legalmente desvinculadas de Moscú, están en realidad controladas por bancos estatales rusos, disfrazando su relación con ingeniosos entramados legales. Todo esto convierte la persecución europea en un juego interminable del gato y el ratón, con un coste altísimo para Bruselas. Se destinan recursos, tiempo y credibilidad a una estrategia que apenas erosiona el flujo de ingresos ruso, pero sí encarece el precio de la energía y aumenta la volatilidad para los propios europeos.
En vez de frenar el pulso ruso, el aparato sancionador parece reforzar la inventiva y resiliencia de la flota fantasma. Ahora bien, si la flota rusa no se detiene, la pregunta es inevitable. ¿Cómo responde Moscú y qué rutas alternativas y nuevas infraestructuras está desarrollando para eludir la presión europea? Rusia no solo esquiva, construye su propio universo marítimo. Mientras Bruselas persigue petroleros por las aguas internacionales, Moscú responde sistemáticamente, consolidando rutas, puertos y hasta aseguradoras propias. Es como si cada sanción empujara a Rusia a acelerar su independencia, llevando el juego a un tablero donde Europa ni siquiera tiene piezas. Para empezar, la llamada flota fantasma rusa no es un mito. Solo en 2024, Rusia y empresas afines han comprado al menos 80 petroleros en el mercado de segunda mano. La mayoría de estos barcos superan los 15 años de antigüedad, pero eso no los hace inútiles. Hablamos de auténticos caballos de batalla del transporte de crudo, capaces de mover hasta 120.000 toneladas cada uno. Los precios, entre 20 y 40 millones de dólares por unidad, apenas son un pequeño peaje frente a las ganancias, porque Moscú sigue vendiendo su petróleo a 80 a 90 dólares el barril, muy por encima del tope impuesto por la UE. Las sanciones aumentan los costos, sí, pero no lo suficiente como para hacer el negocio inviable. En la práctica, esto significa que Europa no está bloqueando el flujo de petróleo ruso, solo está obligando a Moscú a jugar más lejos y más rápido. Pero el verdadero golpe de efecto viene con la diversificación de rutas y sistemas. El ejemplo más claro es la ruta marítima del norte, por el Ártico. Hace solo una década, era una excentricidad reservada para casos muy puntuales. Hoy es una autopista en expansión. En 2024, el volumen de crudo y gas que transita por este corredor rompe récords. Gracias a nuevos rompehielos nucleares, Rusia puede mantener los convoyes en movimiento, completamente fuera del alcance de la arquitectura sancionadora europea. ¿El resultado? Miles de millas náuticas ahorradas en el viaje hacia Asia y un control absoluto sobre el flujo. Y no se quedan ahí. El puerto de Ust-Luga, en el Báltico, ha incrementado su transferencia de productos petrolíferos un 31% este año. ¿Cómo lo hacen? Usando sistemas de transbordo en alta mar, transfieren el crudo de un petrolero ruso a otro, neutral, en aguas internacionales. Así, cuando el barco llega a su destino, su carga es técnicamente de origen desconocido. Legalmente, la UE tiene las manos atadas. Además, Moscú ya no depende del seguro marítimo occidental. Su propia aseguradora nacional, creada en 2016, ha ampliado coberturas y busca acuerdos con gigantes asiáticos como China e India para reconocer pólizas mutuamente. Si logran sellar estos pactos, el seguro europeo pierde su función como herramienta de presión. La ironía es evidente. Las sanciones están empujando a Rusia a crear un mercado paralelo, fuera del control occidental. Europa arriesga su influencia global, mientras Moscú forja rutas y alianzas que pueden sobrevivir incluso si mañana se levantan las sanciones. Pero la respuesta rusa va más allá de lo económico, tocando fibras sensibles de la seguridad europea. Las nuevas armas rusas no son misiles, sino cables submarinos y apagones estratégicos. Esta es la realidad a la que se enfrenta Europa hoy. Lejos de limitarse al ámbito comercial o financiero, el pulso con Moscú ha entrado de lleno en el terreno de la seguridad tecnológica. Sabotajes invisibles, capaces de paralizar naciones enteras sin disparar un solo tiro. Desde que la flota fantasma rusa empezó a ser perseguida por las autoridades europeas, Rusia ha activado con más fuerza que nunca las operaciones de su temida GUUGI, la unidad naval de inteligencia especializada en misiones de sabotaje bajo el mar. Oficialmente, estudian el fondo oceánico. Extraoficialmente, se dedican a mapear, infiltrar y manipular infraestructuras críticas, cables, tuberías, sistemas de anclaje. Tras la voladura de los gasoductos Nord Stream en 2022, la vulnerabilidad de Europa quedó al desnudo. Y Moscú tomó muy buena nota. No es casualidad que, en los últimos meses,
hayan proliferado los incidentes en cables submarinos clave. El que une Finlandia y Alemania fue dañado en abril, y en diciembre otros 2 sufrieron cortes misteriosos en el Báltico. Las explicaciones oficiales hablan de anclas, pero entre líneas todos entienden el mensaje. La OTAN, con bases en el Báltico, ha realizado consultas de urgencia. Gobiernos europeos han expulsado diplomáticos rusos, dejando claro que no tragan con las casualidades. El riesgo no es menor. El sabotaje de unos pocos cables podría tumbar Internet, cancelar millones de transacciones financieras y cegar las comunicaciones militares. Europa ha comenzado a elaborar mapas de vulnerabilidad y planes de emergencia, pero la sensación de incertidumbre crece. ¿Y si mañana, sin previo aviso, medio continente queda incomunicado durante semanas? No hablamos solo de pérdidas económicas. El caos podría bloquear la respuesta ante cualquier crisis mayor, dejando a Europa indefensa y frenando su capacidad para influir en el mundo. Esta escalada muestra que la guerra de sanciones va mucho más allá de los barcos y el petróleo. Ahora se libra en el corazón de la infraestructura que sostiene la vida moderna. Lo paradójico es que, al buscar asfixiar a Rusia, Europa podría estar debilitando su propia seguridad, abriendo la puerta a un colapso nunca antes visto. Ahora, ¿qué lecciones se pueden extraer y qué caminos quedan abiertos para Europa y Rusia? ¿Puede Europa romper la espiral de escalada antes de perderlo todo? Porque cada veto a un petrolero ruso no solo recorta una vía de ingresos a Moscú, sino que refuerza su alternativa asiática. Es un círculo vicioso. Cada sanción europea impulsa a Rusia a vender más petróleo a India y China, quienes aprovechan los descuentos, y con cada nuevo contrato, ayudan a financiar la construcción de una infraestructura marítima paralela cada vez más sofisticada y autónoma. Paradójicamente, Europa sigue financiando este sistema, aunque indirectamente, ya que el precio global del petróleo, incluyendo el que pagan los europeos, sigue fijándose teniendo en cuenta la oferta rusa. Aquí está el dilema sin salida. Si Europa deja de sancionar, sería visto como una capitulación política que le haría perder credibilidad y poder de influencia. Pero al seguir sancionando, solo acelera la resiliencia rusa, que cada día tiene menos motivos para temer la presión occidental. Entonces, ¿en qué deberíamos fijarnos en las próximas semanas? Hay 3 señales clave. Primero, el posible nuevo paquete europeo de sanciones que podría incluir restricciones a los puertos de terceros países. Un paso que ampliaría el alcance del conflicto comercial y podría provocar reacciones imprevisibles de aliados y rivales. Segundo, la actividad del GUUGI, la oscura agencia rusa especializada en operaciones marítimas y submarinas. Cualquier movimiento inusual podría indicar preparativos para acciones encubiertas, especialmente contra infraestructuras críticas. Y tercero, la respuesta de China. Si Pekín intensifica su apoyo a la exportación de petróleo ruso y a la protección de su flota, la creación de un mercado energético paralelo sería un hecho consumado. Ambos bloques, tanto Europa como Rusia, están encadenados a una lógica de escalada que, por ahora, no tiene freno. Ninguno puede retroceder sin perderlo todo: dinero, poder, seguridad. Pero cada paso adelante eleva el costo y la dificultad de encontrar una salida negociada, mientras la infraestructura submarina, los cables, los gasoductos, permanece cada vez más vulnerable. Un ataque o sabotaje aquí nos llevaría no a una crisis militar, sino a un colapso económico silencioso, capaz de paralizar la vida diaria y las principales transacciones de toda Europa. El desenlace de esta partida tiene implicaciones para todos nosotros. Veamos cómo cerrar este círculo. ¿Está Europa lista para asumir las consecuencias de su propia estrategia? Porque mientras en Bruselas, Londres o Estocolmo se habla cada vez menos de los tanqueros rusos y más de cómo evitar el próximo salto en la escalada, la realidad es que la caza al fantasma está empujando a Rusia a caminos cada vez más independientes y menos vulnerables al control occidental. La red de cables y tuberías submarinas en el Báltico y el Mar del Norte no es solo infraestructura, es la columna vertebral del sistema nervioso europeo. Todo,
Desde el tráfico de Internet hasta las transacciones bancarias y la coordinación militar, depende de esa red. Un ataque coordinado contra solo 3 o 4 cables claves podría desencadenar un colapso económico inmediato en el norte de Europa, sin un solo disparo. Y esto ya está en la mente de los estrategas europeos. Hoy, sobre sus mesas, no solo hay mapas con rutas de petroleros rusos, sino también esquemas detallados de los puntos más vulnerables de los cables submarinos. En las próximas semanas veremos si la Unión Europea se atreve a ir más lejos, sancionando no solo barcos rusos, sino también puertos de terceros países como India o los Emiratos. Si eso ocurre, el riesgo de una ruptura diplomática real estará sobre la mesa, con consecuencias imprevisibles para el comercio global. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia occidentales ya rastrean el movimiento de barcos de investigación rusos en aguas sensibles, temiendo el próximo incidente. Y desde Pekín, China observa y equilibra. Por un lado, disfruta del petróleo ruso barato. Por el otro, no quiere ser víctima de sanciones secundarias de Estados Unidos. Así que la pregunta es, ¿tiene Europa realmente margen de maniobra? ¿O la maquinaria de sanciones ha llegado a su límite, empujando sin querer a Rusia y a sus socios a crear un sistema paralelo más resistente y opaco? La reputación y el liderazgo global de Europa están en juego ahora mismo. Lo que decidan hacer frente a la resiliencia rusa va a definir su lugar en el mundo durante la próxima década. ¿Puede Europa ganar esta guerra sin disparar un solo tiro? ¿O el cazador y la presa ya han intercambiado papeles? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Existen alternativas reales para Europa o estamos ante un punto de no retorno? Leemos y debatimos juntos.